Listo, muchas gracias por retornar. Vamos a la tercera sesión. Voy a continuar con el desarrollo de la parte B y de la parte C del ejercicio. Entonces aquí teníamos la parte B. ¿Qué es lo que nos pedía? Que calculemos la velocidad en un tiempo de 7 segundos. Entonces, para encontrar la velocidad, aplico el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué parámetros intervienen? La distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Esos cuatro parámetros nosotros manejamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, ¿qué es lo que nos pide calcular aquí? Dice que calculemos la velocidad, pongo debajo de la velocidad el signo de incógnito. La distancia no tenemos como dato, estamos en la facultad de eliminar uno de estos, a este no le hago intervenir. La aceleración ya acabábamos de calcular, es un dato, y el tiempo que me está dando que es 7 segundos. Una fórmula donde no intervenga la distancia es la número 1. Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero el objeto estaba en reposo, hay una velocidad inicial que vale 0. Nos queda simplemente que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. La velocidad va a ser igual. ¿Cuánto valía la aceleración? Calculamos 3,4 multiplicado por el tiempo que valía 7 segundos. Velocidad es igual. Si multiplico 3,4 por 7, 23,8. ¿Cuál es la unidad de la velocidad metros sobre segundos? Y finalmente, la parte C que me pide. Ahora me pide calcular la distancia. Pongo nuevamente los mismos parámetros. La distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Bien, ¿cuál es el dato ahora? La distancia me pide. Incógnita. La aceleración conozco. La velocidad conozco, 23,8. El tiempo también me dio un dato de 7 segundos. Entonces aquí no podemos hacer intervenir a cualquiera porque todos los datos tenemos. No hago intervenir la aceleración, la velocidad es un dato y el tiempo es un dato. La fórmula número 2 que aplicamos porque no interviene la aceleración. La distancia va a ser igual. La fórmula es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. La distancia va a ser igual. De la misma manera, la velocidad inicial vale 0. Me quedo únicamente con la velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. La distancia es igual. ¿Cuánto vale la velocidad? 23,8 sobre 2 y esto multiplicamos por el tiempo que es de 7 segundos. Distancia es igual. 23,8 multiplico por 7 y ese resultado dividido para 2, 83,3
y la distancia viene expresado en metros. Y ahí está resuelto el ejercicio. Tal vez por recordar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que eso lo vemos en primero de bachillerato, pues vamos a poner ecuaciones. ¿De dónde sacamos? Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a poner el número de la ecuación. Aquí ponemos ecuación y el parámetro que no interviene. Parámetro que no interviene. La ecuación número 1 es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Es la que ocupé aquí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué no interviene? La distancia. Por eso aquí la distancia no le hacíamos intervenir. La segunda ecuación. Asimismo tenemos que la distancia es igual, paréntesis, la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2 y esto le multiplicamos por el tiempo. ¿Cuál es el parámetro que no interviene? La aceleración. Ecuación número 3. Esta no ocupamos en estos ejercicios. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué no interviene aquí? La velocidad. Y finalmente la ecuación número 4, que es 2AD, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué parámetro no interviene? El tiempo. Entonces de aquí puse la DABT, distancia, aceleración, velocidad y tiempo. Y de ahí vamos viendo qué parámetro no interviene y podemos ocupar las fórmulas correspondientes. Vamos al siguiente. Ya está resuelto el 1 con sus respectivos diagramas de cuerpo libre, el 2 y este es el tercero, que dice, un cuerpo de 250 newtons se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 32 grados. Pues, ¿cuáles son los datos? Primero dice que un cuerpo de 250 newtons se desliza sobre un plano inclinado. El peso, sabemos que el peso es masa por gravedad igual 250 newtons. Un ángulo de inclinación de 32 grados, teta es igual a 32. Si el coeficiente de rozamiento es 0,18, entonces nu sub c 0,18, recuerde que ese coeficiente es adimensional, no tiene unidades. Calcular el valor de la fuerza paralela al plano que se debe aplicar el cuerpo para que se mueva con velocidad constante. Entonces el ángulo teta 32, el coeficiente de rozamiento 0,18, la gravedad que decíamos es un dato implícito 9,8 y velocidad constante. ¿Qué significa que es velocidad constante? Un movimiento rectilíneo uniforme. Esquema. ¿A qué pregunta? Dice
calcular el valor de la fuerza, dice, fuerza F, para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Entonces aquí hay dos condiciones, literal A que se vaya hacia arriba y literal B hacia abajo. Velocidad constante es movimiento rectilíneo uniforme y aquí tenemos las incógnitas, la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo. Como me dice que es un plano inclinado, yo dibujo un plano inclinado. Este es el plano inclinado, con una inclinación de 32 grados que me da y hay una fuerza hacia la parte superior. Dibujamos el bloque en el mismo sentido. Trazo el eje X, trazo el eje Y. Entonces, como está inclinado, por eso también el plano cartesiano se encuentra así. Esta fuerza F está dirigido hacia arriba. La otra, que es la normal, hacia abajo el peso mg, hay que descomponer en mgx, mgy, y opuesto al movimiento una fuerza de fricción, porque hay un coeficiente de rozamiento. Tenemos ya el diagrama de cuerpo libre. Vamos a las ecuaciones asimismo para las componentes. Entonces, tal como lo hicimos en el primer ejercicio. mgx. mgx es mg, que representa en este caso el valor de la hipotenusa, por el seno, el ángulo de 32 grados. mgx es igual, el seno de 32 vale 132,5, y ya aquí está reemplazado el peso, que vale, acá tenemos 250 newtons, el peso o mg, que es lo mismo. Entonces, reemplazando y eso multiplicando por el seno de 32, está el primer resultado, 132,5 newtons. Esa es la componente en X, esta de aquí, esta pequeñita de azul. Ahora vamos a calcular la componente en Y, que está hacia abajo. Lo mismo, mgy es igual a mg coseno de 32. mgy va a ser igual. Reemplazando mg, que vale 250, y eso multiplico por el coseno de 32, tenemos el resultado de 212,01 newtons. Condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Hay aquí un movimiento, pero nos manifiesta que la velocidad constante, si la velocidad constante asimismo es una característica, que la aceleración no existe, vale cero. Entonces, quitando el MA, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito, esta fuerza hacia arriba, que es positiva, y menos la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza menos el peso y menos la fuerza de rozamiento. Aquí me ha faltado esta de aquí, ¿no? mgx hacia abajo. Esas tres fuerzas están en el eje X. F menos mg, que vale 132,5 mgx, eso calculamos anteriormente. Ya sabemos que la fuerza de rozamiento es nu por la normal. F menos 132,5 menos el coeficiente de rozamiento, que vale 0,18, N, que es la normal, es igual a 0. Tenemos una primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en Y? En Y no hay movimiento, ¿no? No se cae. En Y tenemos la normal hacia arriba, la componente en X y el peso tenemos ahí. Entonces, la normal menos mgy es igual a 0. La normal menos mgy, ya sabíamos el resultado, 212,01 newtons es igual a 0. Despejo y ya tenemos el primer valor de la normal, 212,01 newtons. Eso reemplazamos en la ecuación 1, en esta de aquí.
Entonces, la fuerza menos 132,5 menos 0,18 y la normal lo que hemos calculado. 212,01 igualamos a 0. La fuerza menos 132,5 y multiplicamos 0,18 por 212,01, 38,16. Despejando, la fuerza es igual. Aquí menos 132,5 y menos 38,16 me da menos 170,66. Como ese paso al segundo miembro con positivo, 170,66 newtons. Entonces, eso representa la fuerza que decía, ¿no? Cuando sube hacia arriba, ahora vamos a analizar cuando baja. Parte B, entonces la flecha para abajo. El ángulo es el mismo de 32. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora tenemos esta fuerza F hacia abajo, la normal hacia arriba, el peso mg y se desarma en dos componentes, mgy y mgx. Y ahora la fuerza de fricción es hacia arriba, siempre es opuesta al movimiento. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero la velocidad es constante, entonces la aceleración vale cero. Nos quedamos con que la sumatoria de fuerzas en el eje X vale cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Hacia abajo la fuerza menos, ya, aquí estaría, puede poner menos, está hecho menos un pasito, déjeme ver si puedo coger el marcador aquí, ya, un colorcito este, ya. Entonces estaba explicando aquí qué fuerzas intervienen, era la fuerza F, como está hacia abajo, esta fuerza F debería ser negativa. Vamos a ponerle aquí, menos F. MGX igual está hacia abajo, MGX. Entonces, menos MGX. Y la fuerza de rozamiento está hacia arriba ahora. Esta sería positiva más F sub C es igual a cero. Esas fuerzas intervienen en el eje X. ¿Qué está hecho? Multiplicada esta ecuación por menos 1, menos por menos me da más F, menos por menos me da más MGX y más por menos menos la fuerza de fricción es igual a cero. Reemplazamos lo que tenemos, la fuerza. MGX 132,5 menos. Ya sabemos que la fuerza de fricción es nu por la normal. La fuerza más 132,5 menos, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? 0,18. ¿Cuánto vale la normal? Eso ya calculamos. La normal teníamos acá de 212,01 y eso es lo que estamos simplemente acá reemplazando. Igual a cero. F más 132,5 menos por más menos. Si yo multiplico 0,18 por 212,01, obtenemos 38,16. La fuerza más 132,5 menos 38,16, aquí está este paso repetido. Despejemos. La fuerza 132,5 menos 38,16 me da como resultado menos 94,34. Multiplicamos esto o despejamos primero. La fuerza es igual. El 94,34 tiene signo negativo en el primer miembro, pasa al segundo miembro con signo positivo y obviamente la fuerza viene dado en newtons. Yo creo que hasta ahí, para no hacer mucho, este asimismo es un poquito largo porque hay que hacer dos diagramas libres. Intentaremos no poner un ejercicio de estos en la prueba. Ahí nos quedaríamos. Muchas gracias. Realicen por favor la autoevaluación. Se les pondrá unos 4 ejercicios máximo.
Si es que hay preguntas, puede ser que aumente la teoría que habíamos revisado en la primera hora de clases. Entonces, no se olvide igualar las autoevaluaciones, están abiertas. Mejorar la nota de matemática, ya les vamos a borrar un intento para que puedan realizar. Muchas gracias, se cuidan. Gracias, Lisa. Hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya bien. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, gracias también, cuídense.